Dale. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Ujú. arrancamos entonces. Bueno, buen día a todos y a todas. Vamos arrancando el teórico La Romina, que corresponde al segundo tema de recursos críticos. Recuerdan que el miércoles, ahí lo veo a Francisco también, el miércoles pasado estuvimos ahí palpitando en la puerta del hospital la llegada de Tadeo. Tadeo finalmente nació a las 11 menos 5 de la mañana, así que un ratito después del teórico, así que bueno, súper agradecida de haber estado ahí acompañada con ustedes, y bueno, y haciendo el teórico desde la puerta del hospital. Les decía, es el segundo teórico de la parte de recursos críticos. Recuerdan que el miércoles pasado de alguna manera presentamos el tema y trabajamos el primer recurso crítico, que es justamente la gestión del tiempo. Y hoy vamos a trabajar en la modalidad de teórico corto, porque también tienen el trabajo en comisiones, el tema de gestión de equipos de recursos humanos. La primera cosa que quisiera decirles es que para nosotras el tema de recursos humanos siempre es un tema absolutamente desafiante, por la complejidad que tiene. Siempre decimos que de los recursos críticos, así como el tiempo es el recurso más escaso, el recurso humano es el recurso más complejo. Cuando hablamos de recurso humano, hablamos de las personas. Digo, hay toda una discusión en términos de cómo denominar a este recurso. En general se le nombra así, se le dice recurso humano, porque de alguna manera se lo coloca en ese conjunto de recursos que pone en juego una organización para gestionar. Por supuesto, es muy cuestionado esta denominación de recurso, porque, bueno, justamente lo homologa a recursos físicos, recursos financieros. Entonces de alguna manera, a lo largo del tiempo se ha intentado denominar de manera diferente, nominarlo de manera diferente. Entonces van a poder encontrar temas, este tema planteado como capital humano, este tema planteado como gestión de personas, de distintas formas, pero todo da vuelta sobre lo mismo, que es, bueno, cómo se trata, retomando uno de los autores que van a leer mucho en los textos que tienen, o que nosotras también lo tomamos, que justamente es Gastón de Sousa Campos. A ver, acá tengo un par de libros. Por ejemplo, es un libro de él, que justamente en el cual propone un método, que es este método, el método Pandeira, donde él plantea, bueno, que es necesario abordar la gestión de las personas de un modo diferente a como ha sido gestionado históricamente. Él lo que habla es que en realidad, cuando uno habla de gestión de recursos humanos, se trata de aprender a lidiar con personas. Y que en ese lidiar con personas nos pasa lo que nos pasa con todos los recursos críticos, que en general las personas que asumimos determinados lugares de conducción, o las personas que integramos equipos en espacios donde otros conducen, no estamos demasiado preparados o preparadas para poder lidiar con las personas cotidianamente. No solo las personas en su rol, si se quiere, más profesional o más laboral, sino también las personas como un ser integral que tiene, bueno, un montón de otras dimensiones que pone en juego cuando, ¿no? Digo, el otro día, por citar algo cercano, digo, ¿no? Yo estaba cumpliendo mi función de docente a cargo de un teórico, y sin embargo estaba absolutamente atravesada por la situación vital que estaba viviendo, y me era como imposible separarlo, ¿no? Entonces digo, bueno, eso es lo que sucede en general. También les pasa a ustedes, y están viviendo alguna situación
desde ahora que estamos todos en nuestras casas, y estas cosas de las interrupciones, o que se te cayó algo, que te pasó el gato por arriba, o que el chico que no sé qué hizo. Lo que retoman estos autores es la idea de la persona como un ser integral, que en la función del trabajo también pone en juego su subjetividad, sus estados de ánimo, su ideología, su manera de plantarse en el mundo, etcétera, etcétera. Y eso impacta enormemente en el trabajo. Vamos a trabajar sobre una presentación, y esa presentación a su vez retoma de alguna manera un par de textos, pero sí quisiera mostrarles, aunque sea un texto muy, muy viejo, que es de Mario Rovere, está acá como medio rotito, que seguramente a Mario lo han sentido nombrar, ha venido a la facultad varias veces a dar charlas, es docente de la especialización en políticas sociales, y fíjense que Mario ya hace bastantes años arma justamente un libro que se llama Gestión de los Recursos Humanos en Salud, ¿no? Es un libro que tiene más de 20 años. Después, en esta lógica, siempre es un tema. Este es un libro de los expertos en gestión pública de la provincia de Buenos Aires, que, como a mí siempre me gusta decir, estos textos me gustan porque son hechos por personas que están trabajando en contextos reales, en contextos situados. Es un libro que está también subido a la web, está en PDF, lo pueden encontrar si quisieran, y tiene 2 artículos que se refiere justamente a la gestión de las personas en la provincia de Buenos Aires. Después está este libro que a mí me gusta mucho también, que lo compramos el año pasado, que es todo un análisis, es medio Yanquilandia, pero es todo un análisis de cómo trabajan el tema de equipos de alto rendimiento, empresas como Google y Pixar, las que hacen los dibujitos animados. Y también es interesante porque, bueno, pone en juego de alguna manera esta complejidad que tiene la gestión de este recurso crítico. Entonces, por donde le entren, no importa, pero se van a encontrar que la gestión de las personas es un tema que ocupa, y es un tema que todo el tiempo hay que estar como atento y atenta a poder mejorar, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la presentación. Ahí se ve. Se ve, sí, ya está, pero lo tenés que poner en presentación completa. Sí. Pero ya, no sabía yo si... ya lo Perfecto. veo. Bárbaro. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí vamos. Entonces, la primera cosa que me gustaría ubicarlos es en cuál es el material de lectura que les comentaba. Entonces, yo se los anticipé de alguna manera hace unos días. La primera referencia es esta ficha que se llama Recursos Críticos para la Gestión, que la escribí yo hace un tiempo, que de alguna manera retoma estos 4 recursos críticos y presenta el tema de recursos críticos como un tema conceptual a trabajar. Esta ficha, como les decía la otra vez también, tiene una evolución, que es el capítulo de un libro que hemos de alguna manera remixado con Mercedes y Melina Fernández desde esta ficha, y le hemos incorporado un 5.º elemento de recursos críticos para la gestión, que tiene que ver con los sistemas de información. Y después un libro, que es el libro Hechos y Palabras. ¿Por qué digo un libro? Nosotras trabajamos tanto en el capítulo 4 como en la ficha, y también lo vamos a trabajar en el teórico, solamente 2 capítulos, que son 2 capítulos de Silvana Weber y Mabel Caballero. Sin embargo, nosotras siempre decimos que es un libro, que acá lo tengo, es un libro que también está subido a la web, está en PDF, es un libro que lo pueden bajar gratis,
que está buenísimo para tenerlo, porque siempre lo podés recurrir a él cuando hablas de gestión de recursos Está, humanos. está subido completo, Está Bonnie. bien, Sí, sí, lo en el aula subimos, está completo. genial. Está en PDF Lo completo. tienen en el aula directamente, como decía Betiana. ¿Por qué es un libro que recomendamos para que tengan? Porque es un libro que está hecho por gente que sostuvo un proceso de gestión en la ciudad de Buenos Aires, en una coordinación sobre el tema de VIH, y de alguna manera tomaron desde el punto de vista teórico y metodológico toda esta propuesta de Gastón de Sousa Campos, digo, como referencia, y también trabajaron bajo el paradigma de la planificación estratégica. Entonces digo, son dos puntos súper interesantes por el tipo de reflexiones que hacen, y como es un libro que sistematiza una experiencia real de gestión, pueden ver todo el tiempo ejemplos de cómo ellos y ellas llevaron adelante las cosas que llevaron adelante. Entonces, es un libro donde uno se encuentra todo el tiempo como en una situación muy conocida, ¿no? Así que bueno, lo recomendamos fuertemente para que lo puedan bajar y lo puedan incorporar a la biblioteca virtual al menos. Les pregunto a ustedes por qué les parece que los recursos humanos son los recursos más complejos de trabajar en una organización desde la experiencia de ustedes, un poco recuperando esto que yo estoy introduciendo y también desde la experiencia de ustedes. ¿Por qué les parece que son los más complejos? Si quieren hablar o si quieren escribir, como siempre. Y yo pienso que principalmente es porque son personas y cada persona tiene como su propia subjetividad y si bien hay un montón de recursos que son distintos entre sí, las personas creo que son únicas entre sí. Entonces, para cada persona hay una percepción distinta y hay una perspectiva distinta y entiendo que cuando pensamos en problemas sociales, cada uno percibe y reconoce algo distinto, digamos. Totalmente. Victoria lo introdujo súper claro. Ahí Hay alguien más intervenciones quiere decir algo. en el Sí, chat también. dale, léelas, ve. Evelyn dice, ¿por qué todas, todos vemos las cosas de diferente manera? Se ponen en juego diferentes puntos sobre los temas. Después Vanessa dice, porque pensamos distintos y es difícil llegar a acuerdos comunes. Bien. Victoria hablaba de, aparecía como la idea del sujeto, del individuo, de lo personal. Después las chicas de alguna manera retomaban esto y decían, bueno, porque cada uno piensa de una manera. Ese es el eje del meollo en recursos humanos o en lo que es la gestión de las personas, que todo el tiempo estás trabajando como en una doble dimensión, en la dimensión individual de lo que le sucede a ese sujeto, que como ustedes decían, es único o única, y por otro lado, en el vínculo que esa persona tiene con otros. Digo, salvo que seas, no sé, el guardián del faro del fin del mundo, en general siempre la persona trabaja con otros y otras. Es muy difícil encontrar una persona sola. Entonces, el bollo es ese, cómo trabajar lo que le sucede a la persona individuo, lo que le sucede a la persona en el vínculo con los otros y todos los conflictos que eso conlleva, y cómo ir armando de esas individualidades y de esos vínculos un equipo de trabajo. Entonces, siempre vamos a estar acá. Rovere lo que dice es que da una definición, digo, nosotros la tomamos por partir de alguna definición, no es la que a mí más me gusta, pero es difícil encontrar definiciones que sitúen qué son los recursos humanos. Entonces, lo que va a decir Rovere, como lo plantea acá la definición, es que son la fuerza de trabajo. O sea, las personas son la fuerza de trabajo de una organización.
en sus distintas modalidades, digo, sea en relación de dependencia, sea más autónomos, contratados, no importa, pero es sobre lo cual se constituye la organización para poder llevar adelante sus procesos. Digo, aún que estemos hablando de procesos mecanizados, siempre las personas, los recursos humanos van a ser lo que hace que ese trabajo sea posible. Sin personas no hay organización. Es una manera de comprender esta cuestión. Ustedes se van a encontrar en la ficha y en el texto, en el capítulo 4, que nosotras tomamos una recopilación sencilla, histórica, que hacen dos españoles, de cómo la idea o el papel que le han dado las organizaciones a los recursos humanos no ha sido igual a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces estos autores que ustedes se van a encontrar, lo que plantean es que hay 4 etapas que se pueden identificar con claridad acerca de qué lugar le han dado las organizaciones a los recursos humanos a nivel histórico. Entonces ellos dividen una primera etapa que está como muy vinculada a lo que son los modelos productivos de las empresas privadas, donde lo que importaba obviamente era, como decimos siempre, la maximización de la ganancia, donde las personas sí eran un recurso más de todos los insumos que se ponían a trabajar de alguna manera para que esa organización diera sus resultados, que se la conoce como etapa administrativa. ¿Por qué etapa administrativa? Porque en realidad la persona era solamente un eslabón de una cadena de producción donde la forma de relacionarse con esa persona desde la organización era una cuestión meramente de administración, de si viene, no viene, si se enferma, si no se enferma, si se capacita, no se capacita, si hace bien su trabajo, si no hace bien su trabajo, en relación a la lógica de la organización. Esta etapa va desde principios del siglo pasado hasta más o menos los años 60. En los años 60 hay una ruptura, 10 años nada más, todo empieza a ser más veloz, donde las organizaciones caen en la cuenta que en realidad las personas, un poco lo que decían ustedes, bueno, son personas, digo, no solamente son poleas de una maquinaria donde yo saco, pongo, entro, sino que le pasan cosas a las personas, que las personas tienen que de alguna manera ser gestionadas, tienen que tener estar en un proceso de mirada y en un proceso de análisis y de propuesta de qué les sucede, qué necesidades tienen, qué demandas, cómo pueden hacer para estar mejor. Empieza como a registrarse que la persona es más que una tuerca. Entonces, en esa lógica, a los 10 años ya se vuelve a cambiar el lugar de los recursos humanos para pasar más o menos en la década de los 80 a entender a la persona como un elemento central en el logro de resultados de las organizaciones. Entonces, fíjense cómo esta tercera etapa, que los autores denominan de desarrollo, empiezan de alguna manera a identificar que así como en la etapa anterior registraron que eran personas con demandas, necesidades, problemas, vínculos, etc., en esta empiezan a identificarse, empieza a identificar la importancia de que la persona se desarrolle, que la persona se sienta bien, que la persona pueda encontrar un lugar en esa organización, y de alguna manera se identifica que esa mejora en la situación de las personas impacta positivamente en el logro de los resultados. Se empieza a vincular que las personas incorporadas, que las personas bien sostenidas, hacen mejor organización. Y a partir de los 90, y seguimos en esta etapa, y si uno mira, sobre todo en este libro que les contaba recién de equipos extremos,
cómo esta última etapa denominada etapa estratégica, la primera administrativa, la segunda de gestión, la tercera de desarrollo, la última estratégica, ha ido profundizándose cada vez más en la idea de que las personas son el recurso más importante de la organización. Por eso es que se denomina etapa estratégica. Sin las personas no hay organización. Sin un trabajo sobre los recursos humanos no tenemos posibilidad de mejorar esa organización. Podemos comprar máquinas, podemos tener la mejor infraestructura, podemos tener lo que fuera, pero no tenemos las personas, no tenemos nada. Digo, de vuelta cito el texto que ustedes tenían para leer, que habla de no damos más de las terapias intensivas, ¿no? Digo, de lo que cuesta formar una persona de terapia intensiva, cómo los sistemas de rotación están haciendo que las personas sostengan con ese nivel de estrés sus procesos de trabajo. O sea, las organizaciones de salud hoy están tratando de estar a la altura de lo que le sucede a sus recursos humanos. Lo que pasa con los recursos humanos está, por lo menos en los hospitales, está todo el tiempo como poniendo en cuestión todo lo que la organización hace. Digo, van cambiando los turnos, van cambiando los modos, van cambiando en función de eso, ¿no? Digo, por lo menos no digo que pase en todos lados, pero sí en términos de valor organizacional, ¿no? Digo, que organiza esta cuestión. Y les decía lo de equipos extremos, porque hoy es tan importante, tan fuerte el lugar que tienen los recursos humanos en las organizaciones, que hasta la formación académica tradicional tiene otro lugar en este momento, y es más importante la capacidad y las habilidades y las competencias de la persona para determinados puestos, sobre todo en algunas empresas privadas innovadoras, digo, ponía el caso de Google y de Pixar como dos a nivel mundial que se estudian fuertemente, donde no importa si tenés un máster en no sé qué, un doctorado en no sé cuánto, sino lo que importa es que a vos te ponen en una situación, vos la resolvés de la manera que la resolvés, y entonces eso te da la posibilidad de acceder a un lugar de trabajo, a un puesto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que la mirada sobre los recursos humanos levanta en este momento no solamente la expertise en términos de la formación formal, valga la redundancia, sino que también valora positivamente la trayectoria vital que tiene esa persona, donde pone en juego un montón de conocimientos y habilidades que no tienen que ver con su trayectoria educativa. Digo, así como, no sé, para la gente de Ciudad de Buenos Aires, clase media típica, lo más importante del mundo es mandar a tus hijos o a tus hijas a Nacional Buenos Aires, parece ser que ahí se está jugando el futuro de las y los estudiantes. Hay un montón de habilidades que no están directamente vinculadas a la escolaridad. Pongo un ejemplo. Ayer a la noche estaba Vito, el más grande de los dos nietes, ahora, y él lo primero que hace cuando llega a casa es va a su canasto de juguetes y agarra 2 libros. Uno le encanta comérselo porque es de Coma Eva, entonces está todo mordido, pero le gusta abrirlo y mirar. Entonces su papá me decía, qué bárbaro, cómo me llama la atención que lo primero que agarra son los libros. Entonces yo le digo, vos eras igual. Me dice, ¿qué me pasó? Claro, ¿él qué tiene en su cabeza? Él terminó el secundario, es maestro mayor de obra, no quiso seguir la universidad. Él en su cabeza tiene la lógica que es una persona que no le gustan los libros. Ahora, vive leyendo, lee pantallas, no lee libros, lee pantallas, pero vive leyendo.
y tiene una capacidad de búsqueda de información y de aprendizaje por tutoriales, que yo no sé cómo hace, pero todo el tiempo está como probándose en términos de cómo hacer eso que él quiere hacer, no sabe hacer y necesita aprenderlo. Una capacidad de aprendizaje muy llamativa. Ahora, desde la lógica de lo formal, secundario completo. Desde la lógica de las competencias y las habilidades, es una persona que en cualquier lugar de trabajo matan por tener, por la capacidad de adaptabilidad y de aprendizaje que tiene. Entonces digo, esta cuestión es lo que empieza de alguna manera en la etapa estratégica a mirarse de otra forma, que las personas somos algo más que los lugares por donde transitamos en términos de la formalidad, si no todos y todas saldríamos de la misma forma, es decir, tuvimos todos y todas la misma formación en la Facultad de Trabajo Social, con los mismos docentes, con más o menos las mismas cosas, sin embargo todos tenemos situaciones diferentes en términos de cómo ponemos sobre la mesa esas competencias y habilidades, que es la sumatoria no solo de las trayectorias educativas, sino de las trayectorias vitales. Bien. Bonnie, ahí hay una intervención de Vanessa que dice, sí, en la carta Sati remarca que los trabajadores no pueden multiplicarse y apelan a la sociedad a reflexionar y a cumplir con las medidas de prevención. Bueno, esta palabra del no pueden multiplicarse es la síntesis de lo que yo vengo presentando en los últimos 10 minutos. Digo, es esto. Digo, y en esto también la ciencia ficción ha avanzado muchísimo, ¿no? En la idea de la clonación o la idea de la repetición de las personas que son consideradas valiosas para la sociedad, justamente por esta cuestión, porque no podés multiplicar. ¿Cuánto tiempo te lleva formar una persona? Y estamos hablando de décadas, décadas, décadas. Y en términos del tiempo, de vida útil, de trayectoria laboral activa, etcétera, etcétera, te lleva la proporción, es mucho más el tiempo de formación de un buen cuadro, de un buen recurso humano, que el tiempo que después lo vas a poder utilizar. Digo, fíjense que en general, en la legislación argentina por lo menos, más o menos empezamos a trabajar a los 20 y pico, 30, y terminamos de trabajar a los 60, 60 y pico, digo, en términos de lo que son las edades jubilatorias. Después, por supuesto, empezamos a laburar mucho antes, ¿no? Pero digo, en términos de cómo está pensado el sistema previsional argentino, son 30 años de trabajo. Sin embargo, para 40 como una locura, 50 para los que están desquiciados o estamos desquiciadas, ¿cuánto tiempo te lleva formar una persona? No menos de 20 años, no menos de 20 años. O sea, no quiere decir que no sepamos nada hasta cumplir los 20 años, pero digo, un cuadro de gestión bien formado no te lleva menos de 20 años. Entonces, acá es donde lo que decía Vanessa cobra importancia, no nos podemos multiplicar. Por eso es tan importante en lo que es la formación de recursos humanos que haya recambio. O sea, cada 10 años tiene que haber décadas, personas que tengan capacidad de reemplazar a las que se van yendo, porque si no la cosa se complica enormemente. Y hay otro problema fuerte que tiene que ver con esto de la multiplicación, la no multiplicación y el tiempo que lleva, que es que la formación de los recursos humanos tiene como un cliché, decimos nosotras siempre, que es la capacitación. La capacitación es un gran engaña pichanga. ¿Por qué? Dicho en términos más académicos, la capacitación potencialmente es una apuesta a la profundización, a la información y a la mejora. Ahora, en gestión, la capacitación real es la capacitación en servicio. ¿Por qué? Esto es un concepto que han acuñado justamente los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. Digo, es un concepto muy utilizado, la idea de capacitación en servicio.
porque de alguna manera tiene que ver con esto de lograr que las personas se capaciten en horario de trabajo, que las personas se capaciten mientras van haciendo, y la capacitación en servicio supone que el contenido de lo que estamos trabajando en los espacios de formación es el contenido al que la persona se enfrenta todos los días. Digo, yo puedo trabajar con ustedes estos conceptos, pero cuando con Antonella compartimos en este momento un trabajo en una organización real, con personas de carne y hueso, con la dinámica en concreto, ya no es hacer un curso con Antonella de gestión de equipos de trabajo, sino que es cómo gestionamos esos equipos de trabajo mientras vamos transitando el proceso de asistencia técnica en este caso. Entonces, hay mucho, a mí me gusta hablar de la idea de la formación de recursos humanos como el pasaje del oficio, el compartir el oficio como el carpintero o la carpintera o el jardinero, la jardinera le van enseñando al que tiene al lado, ¿no? Digo, cómo agarrás la pala, cómo agarrás el martillo, cómo se clava, digo, ¿podés dar una clase? Sí, podés dar una clase, pero mucho tiene que ver con que pongas el clavo, te quede torcido, tengas a alguien al lado que te diga, no, fíjate que no va así, fíjate que si lo pones así es de otra manera. Bueno, la formación de recursos humanos en gestión tiene muchísimo de eso. Y las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, como vamos a pasar nuestra vida en procesos y en ámbitos de gestión, tenemos que de alguna manera tener ese espacio para poder dedicarle a este proceso de formación y de capacitación en servicio que necesitamos hacer cuando gestionamos. Esto, los textos todo el tiempo hablan, ¿no? De cuando uno busca personas para integrar un equipo, lo difícil que es encontrar personas que tengan experiencia, cómo disfrutás cuando la persona tiene experiencia y bueno, y podés acumular positivamente todo ese trayecto que la persona ha hecho. Entonces, esto que Victoria decía al principio, digo, de por qué pensar los recursos humanos como un elemento estratégico de los recursos críticos de la gestión, es porque tal vez, como decíamos, es el recurso humano más difícil de obtener, mantener y mejorar, ¿no? Digo, son como tres conceptos centrales para poder trabajar el tema de personas, y en esta lógica de que son actores individuales y son actores colectivos. Digo, todo el tiempo pasa en las organizaciones que hay gente que es increíble desde lo individual, pero la sentás en una reunión y parece que fuera aceite y el resto agua, digo, ¿no? No. Y le sumo, Bonnie, perdón que te interrumpa, también en otro recurso crítico se cruza todo el tiempo en el recurso humano, en la gestión del tiempo, porque también es una persona que sea capaz en proceso de gestión, no son ideales, manejás velocidades, tenés que ajustarte todo el tiempo a demanda, digo, la situación ideal se juega todo el tiempo con la situación real, digo, en tiempos de gestión es una persona que tiene que estar como capaz de sostener y de atravesar esas trincheras de la sorpresa, de la incertidumbre, de que sale una cosa nueva y te tenés que adaptar. Esto que dice María es así, más en tiempos de gestión. Sí, es, digo, se me venían todas cosas reales, ¿no? Pero digo, esto de cuáles son las características de los distintos actores individuales y colectivos, cuáles son sus modos de pedir, cuáles son sus tiempos, sí, la verdad que eso es lo que tiene, por eso también la densidad que tienen los recursos críticos en su armonía y su desequilibrio, ¿no? Digo, porque como decía Anto, todo el tiempo se está cruzando unos con otros y vamos a ver
el miércoles que viene y el otro, cómo las cuestiones del presupuesto y las cuestiones de la comunicación y los sistemas de información también todo el tiempo están cruzando estas cuestiones. Lo dividimos para después juntarlo, ¿no? Entonces, acá esta diferenciación que ustedes hicieron desde el principio, que decimos que es clave de lo individual y lo colectivo, es lo que nos da la posibilidad de acercarnos a la idea de equipo de trabajo. Digo, el concepto de equipo de trabajo es un concepto que hay que cuidar, es un concepto que no podemos usar para cualquier cosa, no podemos decirle equipo de trabajo a cualquier amuche de gente, o sea, por decirlo claro. Entonces acá hay una cita, digo, preparando el teórico ayer, me dieron ganas como de releer el libro de Hechos y Palabras, digo, y de arrancar por su introducción, digo, el compilador es Claudio Blot, que justamente es quien coordinaba esta experiencia, y él tiene una frase que me gustó mucho en la relectura que les leo. Él dice, uno de los temas centrales que debemos evaluar dentro de una gestión está dado por el trabajo en equipo, sus logros y dificultades. O sea, él identifica con absoluta claridad que el lugar del equipo de trabajo en comprender la organización es un tema central, o sea, está número uno. Pero fíjense cómo sigue su reflexión. Dice, los equipos no existen a priori, no existen a priori, más allá que haya grupos de personas desarrollando tareas similares en el mismo lugar de trabajo. Esto es, la verdad, de las frases para poner en los carteles, digo, en los carteles que están en nuestros espacios laborales. O sea, que haya gente haciendo tareas más o menos parecidas o más o menos sincronizadas, no es el nado sincronizado de las Olimpiadas, digo, son cosas diferentes. Para que haya equipo tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber una inversión de tiempo y tiene que haber método, porque si no hay intencionalidad, no hay método y no hay inversión de tiempo, no existe el equipo. El equipo no florece solo, o sea, las organizaciones en eso son desiertos, no florece de la nada. Y acá de vuelta, digo, por eso insisto en lo del uso de las palabras, de no llamarla cualquier cosa equipo de trabajo, porque eso nos corre de la situación del esfuerzo, nos corre de la situación de la remada que supone un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es laburo, o sea, seamos nosotros parte o seamos nosotros la conducción. Yo, cuando vimos Misber allá por abril, y él habla de los mecanismos de coordinación de la tarea, bueno, de alguna manera está refiriéndose a cómo trabajan los equipos de trabajo. Y lograr un mecanismo de adaptación mutua, lograr estandarización de procesos, requiere o sea, son resultados de un proceso de trabajo, no salen de la nada misma. Entonces, esta frase de Bloch nos ayuda mucho a situarnos en términos de que un equipo de trabajo es algo a lograr, no es algo de lo que partimos. Y la universidad no nos ayuda en eso, porque nos habla todo el tiempo de los benditos equipos interdisciplinarios. Los equipos interdisciplinarios son una fantasía, o sea, ¿en qué sentido una fantasía? Que nosotros nos convencemos que si vos juntás un trabajador social con un sociólogo, con un médico, con un psicólogo, boom, equipo interdisciplinario. No, boom, nada, digo, no es magia, hay que laburarlo. Digo, Betiana hace, no, claro. Se le deben venir miles de escenas de las últimas 2 décadas para hacer, digo. Entonces, nada, digo, esto es clave porque uno no busca lo que no sabe que tiene que buscar.
Entonces, encontrarnos en una situación que es falsa es lo peor que nos puede pasar. Digo, cuando ustedes se reciban, se van a incorporar a un grupo de gente o a un equipo de trabajo que, aunque ustedes, al momento de ustedes unirse, cambia su configuración, porque cambia la configuración al haber nuevos sujetos incorporados. Entonces, la búsqueda del equipo de trabajo es una búsqueda que tiene que darse. Entonces, acá es donde aparecen los conceptos que les proponemos para trabajar de estos 2 capítulos de este libro que tienen acá de Hechos y Palabras. Y son 5 conceptos que nos parecen fuertes porque juegan juntos, o sea, tienen fuerza cuando los hacemos jugar juntos. Entonces, los conceptos que les proponemos trabajar o que les proponemos profundizar tienen que ver con estos que están puestos acá. Estos 3 primeros son conceptos que trabaja Silvana Weller en el capítulo de este libro, Hechos y Palabras, que ahora vamos a ver un poquito más. Y después, los otros 2 conceptos son los conceptos que trabaja Mabel Caballero, que trabajaba Mabel Caballero, que falleció hace unos años. ¿Por qué los tomamos? ¿Por qué los tomamos? Primero porque los 3 que presenta Weller, digo, acá en la lectura del texto, ellas todo el tiempo remiten a este autor que les contaba hoy, todo el tiempo, y por momentos es como que se deshace cuál es la propuesta de ellas y cuál es la propuesta del otro autor, ¿no? Digo, como que hay un trabajo ahí de retomar todo el tiempo. Pero es interesante porque, a ver, ¿qué me gusta? Que la producción de conocimiento, cuando se trata de procesos de gestión, hay un momento que no sabes dónde termina el aporte del otro y dónde empieza el tuyo. Digo, a nosotras con Mercedes, en la experiencia de la Prosecretaría de Políticas Sociales, que compartimos una década entera, nos pasó con el concepto de comanejo. Nosotras empezamos a trabajar la idea de cogestión desde un concepto que trae Bruno Carpinetti, de una experiencia que él hace en parques nacionales, en el Parque Nacional Lanín, de co-manejar, o sea, de manejar el Parque Nacional Nahuel Huapi. No, Nahuel Huapi no es, perdón, el Lanín. ¿Por qué? Porque estaban los pueblos originarios y estaba la Administración de Parques Nacionales. Tenían un problema enorme de cómo se gestionaba justamente todo lo que había dentro del parque, en una concepción de los parques nacionales muy antigua, de que lo más importante son la flora y la fauna y todo lo que es el ecosistema sin las personas, digo, ¿no? Así como nosotros evolucionamos en lo que es el concepto de recurso humano, también en gestión en otros espacios se evolucionó, y en lo que es la gestión de los parques nacionales se llegó a un momento, entendieron que la gente estaba dentro de los parques nacionales, los pueblos originarios, y que también eran parte de lo que había que poder trabajar. Entonces Bruno trabaja el concepto de comanejo. Lo empezamos a trabajar hace 10 años en la Prosecretaría de Políticas Sociales. Y en un momento se empieza a perder, sigue siendo de Bruno la idea del comanejo, pero nosotras lo llevamos al comanejo de los centros comunitarios con la comunidad. Entonces esa idea de comanejo que Bruno usaba para trabajar con los pueblos originarios, mutó de alguna manera al comanejo de los centros comunitarios de la mano de las personas de los barrios del Gran La Plata. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en esta idea de que cuando vas leyendo todo el tiempo retoman a de Sousa Campos y lo traen y lo llevan, etc.,
Bueno, también es una forma de construir conocimiento en las ciencias sociales, ¿no? Digo, de traer los autores o las propuestas, pero también ir metiéndole cosas de cosecha propia. Entonces, la idea de cogestión, de alguna manera, viene a romper con el concepto más tradicional de lo que es la gestión de los recursos humanos desde la lógica jerárquica vertical, de un jefe o una jefa que tiene a cargo su equipo de trabajo y toma decisiones sobre todo lo que esas personas hacen. No es que el concepto de cogestión lo deja de lado, porque no es una propuesta de democracia absoluta en términos de una asamblea que toma decisiones de todos por igual, pero sí entiende que los procesos de gestión tienen que ser cogestionados con las personas que los sostienen. ¿Se acuerdan que arrancamos con la definición de Rovere sobre los recursos humanos como la fuerza de trabajo de una organización? Entonces no es lo mismo la idea de la fuerza de trabajo que lleva adelante lo que yo decido, que las personas que sostienen con su fuerza de trabajo la organización, por lo tanto, de hecho, tienen arte y parte en ese proceso de gestión. Entonces, cuando las autoras hablan de cogestión, se refieren a esto. Tenemos que darle lugar a las personas que son parte de los procesos de gestión, porque si no le damos lugar a esas personas a que puedan plantear sus ideas, a que puedan ir procesando lo que estamos haciendo desde sus propias perspectivas, a que podamos escucharlas, etcétera, 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 lo que termina pasando es que las personas no nos involucramos en el proyecto organizacional. La cogestión es de alguna manera una apuesta a comprender que las personas tienen que ser parte del proyecto organizacional para que el proyecto tenga resultados, ¿no? Un poco retomando esto que veíamos hoy de la etapa de desarrollo en términos de los recursos humanos. ¿Y por qué, ahora nos vamos a meter un poquito más en profundidad, y por qué esto de arreglos organizacionales estables y dispositivos eventuales? ¿Se acuerdan cuando ya cursaron institucional? Sí, ¿no? Sí. ¿Vieron, porque no sé cómo lo trabaja Ana, pero capaz que lo han visto como concepto o en otra materia, el concepto, la díada instituyente-instituido? ¿Se acuerdan qué es? Como para que alguien, alguna o alguno nos lo refresque. También trabajamos en psicología, Bien. lo recuerdo más. Ay, no sé si se escucha bien, pero Sí. lo instituyente como lo que irrumpe, y más desde lo colectivo también lo vimos, y lo instituido como precisamente como eso que uno va naturalizando y que es, no sé, atravesado por lo instituyente, digamos, con lo que viene. Bien, sí, vamos por ahí, vamos por lo que dice Victoria. La idea de arreglo estable y dispositivo eventual es una propuesta que de alguna manera trabaja sobre este par de instituido e instituyente. Si lo instituido son esos procesos que están instalados en la organización, que ya están reconocidos, que están legitimados y que de alguna manera son parte de ese capital que la organización tiene, lo instituyente, como decía Victoria, es lo que irrumpe, lo instituyente es lo que intenta colocar nuevas perspectivas, es lo que intenta colocar nuevos procesos. Entonces, de alguna manera, uno podría referenciar a que cuando se habla, por ejemplo, en el caso de Misberg, de organizaciones innovadoras, se habla de procesos instituyentes. ¿Por qué? Porque las organizaciones innovadoras están buscando de alguna manera todo el tiempo cuestiones que irrumpan, mejoren y potencien cosas que la organización no tiene en su estabilidad instituida.
Entonces, lo que hace Weller va a traer como concepto esta idea del arreglo organizacional estable y el dispositivo eventual. El arreglo estable es lo instituido, el dispositivo eventual es lo instituyente. ¿Por qué lo tomamos? Porque en recursos humanos todo el tiempo estás trabajando en este par. Todo el tiempo estás generando estas cuestiones. Digo, la mamá de Vito es enfermera y trabaja en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Y empezó a trabajar hace 2 meses en el marco del COVID, con un esquema de 3 días trabaja, 3 días no trabaja. Ella trabaja a la noche. Que tiene que ver justamente con esto que hablábamos hace un rato, de la situación de estrés, de la situación del contagio, de que de alguna manera está demostrado lo que significa una persona trabajando en esas condiciones durante más de 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora tienen 5 compañeros contagiados, se contagiaron 5 compañeros, entonces le cambiaron la guardia. Ahora hace 2 y 2, 2 y 2. Todos estos, digo, para el que conoce el sector salud, de vuelta, el COVID nos ha puesto en una situación de velocidad, como decía Antonella, absolutamente inédita en la cantidad de decisiones que se toman sobre cómo organizarnos para enfrentar la situación en lo cotidiano. Todos estos son dispositivos eventuales. La historia nos dirá, ¿qué de esto queda como un arreglo estable y qué de esto quedará como un dispositivo eventual que se fue? Llegó, estuvo y se fue. Entonces, la gestión de recursos humanos todo el tiempo pone en juego esto de la necesidad de hacer arreglos estables, ir por dispositivos eventuales y volver a que los dispositivos eventuales que tienen sentido se conviertan en arreglos estables. Entonces, esto es un poco el planteo que se hace y que a nosotras nos interesa fuertemente plantear. Y en el caso de Caballero, el aporte que hace es esto de diferenciar los niveles de lo individual y de lo colectivo. Cuando ella habla de soporte, se refiere sobre todo a la dimensión colectiva de los equipos de trabajo, al esfuerzo, al trabajo, ahora lo vamos a ver, que hay que hacer en relación a esto. Y cuando habla de manejo, se refiere más a estar atentos a cuáles son esas mejores técnicas, esas mejores formas de acompañar, esa intervención justa, adecuada que tenemos que hacer para que las prácticas se sostengan de la mejor manera posible. O sea, no podemos trabajar solamente en las funciones de soportar, de sostener a los equipos, sino que también tenemos que trabajar en el manejo particular de qué hace cada equipo y cada individuo para llevar adelante sus acciones. De vuelta, digo, una combinación interesantísima en términos de cómo manejar lo individual y lo colectivo, las prácticas y la reflexión. Entonces, como para ir cerrando, si nosotras tuviéramos que tomar alguna frase, alguna idea fuerza, digo, de qué es esta idea de la cogestión planteada por Silvana, fíjense que ella denomina su capítulo la gestión como un espacio de cambio, y ella dice, bueno, ¿desde dónde hacemos este cambio? Y focaliza en los equipos. O sea, ella se centra en que el cambio está en la gestión, y está en la gestión de los equipos para cambiar cualquier cosa. Entonces, la cogestión pasa de una mirada individual de la persona como parte de la organización, digo, sos empleado que dependés de tal jefe o de tal jefa, y tenés que hacer tu parte,
para tratar de pensar que la gestión es un espacio, dicen ellas y ellos, porque Claudio Bloch habla en el mismo sentido, de coproducción. Es muy interesante esta idea de pensar la gestión como un espacio coproducido. Porque es realmente como pasa, en lo bueno o en lo malo. Hay una parte, a ver si la encuentro, la había marcado para leérselas, pero no sé si la voy a encontrar rápido. Pues me olvidé de marcarla bien. Ah, sí, acá, miren. Este es genial. Dice, ¿es posible que todos trabajen en el mismo sentido, con la misma intensidad, potencia y gusto durante todo el tiempo? No. Esto es genial, porque claro, ¿vos qué querés? ¿Cuando te toca conducir o cuando sos conducido? Que todos ir para el mismo lado, todos tener la misma energía, todo, o sea, querés eso, no, eso no pasa nunca, o sea, te lo dicen así, olvídate, eso es un bolazo imposible. Entonces, de esto se tratan los equipos, cómo uno coproduce la organización, cómo nosotros coproducimos la organización y cómo aparece el nosotros. Volvemos. Fíjense que si yo les hablaba hoy de las 4 etapas de las organizaciones y en el mundo de la empresa privada se dieron cuenta que los resultados dependían de que las personas nos sintiéramos bien en la organización, no estamos hablando de un grupo de amigos, estamos hablando de un factor estratégico que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando la gente va en contra, te complica terriblemente. Por eso es que es tan importante tener el termómetro de cómo va esto. Entonces, ¿qué van a decir ellas? Que es un poco lo que ustedes tienen en GEP también. Digo, es necesario un espacio donde nosotros podamos hacer este ejercicio de qué es coproducir la organización. Si nosotros estamos en una organización donde, por ejemplo, digo, no nos conocemos las caras con quiénes son las otras personas que la conforman, de qué nosotros o nosotras vamos a estar hablando. Si nosotros o nosotras no sabemos cuál es el sentido de la organización, ¿de qué organización vamos a estar hablando? Bueno, ese espacio colectivo de co-construcción de la gestión es de alguna manera lo que ellas proponen. Y cuando hablamos de soporte y manejo, un poco lo que yo les introducía hoy, digo, cuando hablamos del soporte, Caballero va a decir, bueno, lo que nosotros tenemos que entender, que para que haya equipo tiene que haber este entramado entre las personas, y esa grupalidad que aparece hay que cuidarla. Si uno no cuida esa grupalidad que empieza a aparecer para que se constituya un equipo, la verdad es que no va para ningún lado. Y lo mismo con el tema del manejo. El manejo sucede mientras sucede el soporte. No es que hago uno y después el otro. Son 2 operaciones en simultáneo. Que hago una en términos de lo colectivo, otra en términos de lo colectivo mirando lo individual también. De vuelta, ¿por qué es importante el manejo? Porque es capacitación en servicio. O sea, es la capacitación donde no está el docente en el frente contando de qué se trata la vida, sino que está el docente al lado del estudiante o de la estudiante, tratando de problematizar, reflexionar y poner en juego todas las cosas que a esa persona le pasan en su lugar de trabajo. Digo, ¿cómo se aprende a encontrar una vena para el caso de las enfermeras? Practicando. Y esa práctica tiene la misma calidad si vos tenés a alguien al lado que te dice, no, fíjate que tal cosa, no tiene la misma calidad. Bueno, eso es el manejo. Eso es la mirada del individuo en relación a esto. Y fíjense cómo ella de alguna manera retoma cosas que para nosotras son fundamentales y que hemos trabajado con ustedes a lo largo de toda la cursada. ¿Qué es esto? Necesitamos un tiempo para poder detener la pelota, decimos nosotras, y planificar, discutir, evaluar. Son cuestiones que aparecen solamente en este sentido. Antes de terminar, de pasar a la última, Filmina, ve si querés alguna... Sí,
Sí, no, hablábamos con Moni, recordaba que Silvana Weller había estado ahí buscaba en qué año, en el 2015, en septiembre del 2015, tuvimos la oportunidad, porque la verdad que la vida nos cruzó, yo la encontré ahí recordaba, la encontré en una capacitación, porque en el municipio donde yo trabajo estaban implementando el test rápido de VIH a nivel territorial, y ella pertenecía, o en realidad no sé si formaba parte, o en ese momento era asesora técnica de la Dirección Nacional de SIDA, y estaban teniendo todo un trabajo capacitando a los equipos de salud a nivel territorial, municipal y en articulación con los municipios, la implementación del test rápido. Digo, mucho de esto también habla de cómo se entremezcla entre la implementación y el fortalecimiento de los equipos. Y ella ese día, bueno, ella es psicóloga y traía todo su recorrido y tiene una maestría en salud colectiva en toda la perspectiva brasilera de salud, y ahí también, bueno, la vinculación con Gastón Sousa Campos, que bueno, trae también todo el recorrido de la salud desde la perspectiva de la salud colectiva. Así que bueno, traía ahí un montón de cosas ese día y bueno, trabajó todo lo del libro y recién buscaba, digo, una cosa, buscaba en el correo y me encontré que había mandado fotos de la alegría que tuvieron cuando el libro Hechos y Palabras salió, digo, de la producción que tuvieron ahí en Ciudad y pudo salir el libro, así que nada, era como compartir Buenísimo. eso. Esto es clave, lo del tema de, hay muchos equipos, digo, y a nosotros como equipo de cátedra nos llevó muchos años poder darnos el tiempo para poder escribir, digo, pasaron muchas gestiones, varias gestiones por no ser exagerada, que no escribimos nada. Y la verdad que la escritura ayuda porque de alguna manera marca estos procesos de reflexión que si no los escribís después se van y nadie los lee, los comparte y se entera. No por enterarse, sino justamente por esto de las trincheras que decía Anto, ¿no? Digo, de esta cuarta trinchera que es tan importante, que es aprender de los errores, ¿no? Digo, también de los aciertos, pero bueno. Bueno, quisiera terminar, ponía hace una semana, estábamos iniciando el tema de recursos críticos en la puerta del hospital, esperando a Tadeo, con ustedes ahí, recién habían arrancado a estar algunos y algunas, y Silvana Weller empieza su capítulo con una frase que me gustaría leerles, que me parece que de alguna manera sintetiza lo que quisimos trabajar con ustedes hoy. Dice, las personas nos vamos co-construyendo y coproduciendo en función de lo cotidiano de nuestras acciones, del vínculo que vamos estableciendo con los otros y con nuestro trabajo, y también en función de las reglas o modos de vivir dentro de las instituciones donde estamos. Es una frase de Campos, como decía recién Betiana. Y la importancia que tiene en la constitución de los equipos esto de lo cotidiano, ¿no? Digo, de no menospreciar la fuerza que tiene lo cotidiano en el establecimiento de los vínculos y de las cosas que vamos haciendo. Entonces, de alguna manera, como yo les decía al principio, y les decía en el encuentro anterior, bueno, para mí el miércoles pasado es un miércoles que me voy a acordar toda la vida, ¿no? Así que acá está, para que lo conozcan, a Tadeo, ya nacido, hoy cumpliendo una semana. Es un teórico que, como les decía, recordaré toda mi vida y ustedes fueron parte. Así que en esta cosa de la coproducción cotidiana, es una muy linda forma de haber compartido con este grupo de la mañana, y con los compañeros y compañeras de la tarde, mirándonos a nosotros mientras lo grabábamos, esto que hicimos juntos y juntas. Así que bueno, gente, tienen el práctico. Ahí solo para una cosa, porque digo, Vanessa hizo una intervención, digo, después, antes de finalizar, que dice, por ejemplo, cuando hablamos de soporte y manejo, el sistema de salud se direcciona hacia lo colectivo, a que ayude la sociedad porque no pueden solos.
Tal cual, tal cual. Eso era un poco lo que queríamos trabajar con ustedes cuando les dimos ese articulito, ¿no? Digo, para que vieran esa carta como era. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene en un teórico un poquito más largo, vamos a ver si la tenemos a la Yoya, María José, que venga a compartir el tema del presupuesto, que a las dos nos gusta muchísimo, y el año pasado lo hicimos, y la verdad estuvo genial, porque hizo toda una presentación muy interesante del presupuesto de nuestra Facu. Así que seguramente la vamos a tener de invitada, vamos a ver si lo logramos. Así que bueno. Bueno, gente. Bueno, nos vemos en un rato. Adiós, adiós. Chau, chau. Chao.